Bueno, a todos ustedes y a todas, muchísimas gracias, la verdad, por haber esperado. Yo estoy absolutamente segura que todos vamos a estar de acuerdo con que valió la pena esperar. Y para todos ustedes, pero especialmente para todos esos hombres y mujeres que van a salir en las elecciones de octubre a vigilar las elecciones, está hecho este trabajo contado desde el esfuerzo que han hecho los seres humanos en todo el mundo y a lo largo de la historia para mantener la democracia, para recuperar la democracia, para cuidar la democracia, para vivir en democracia. Este trabajo que hoy se les entrega a ustedes va a pasearse por todo el país y cada uno de los observadores lo va a tener en la mano como reconocimiento y como recuerdo de que lo que vamos a hacer en la calle el 30 de octubre es un ejercicio que estamos haciendo con mucho amor de cuidar la democracia. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con Diana Uribe. Muchísimas gracias. Bueno, como todos ustedes saben, la democracia es una construcción, es una idea que se ha venido elaborando a lo largo de los siglos, que se ha olvidado, digamos, es una construcción, además, una vez que se conquista, eso no quiere decir que esté a salvo, eso no quiere decir que ya la logramos. Si hay algo que tiene amenazas, es la democracia. Porque, por ejemplo, cuando ya se habían conquistado las democracias en los años 20, vino el nazismo y el fascismo y las arrasó. Entonces tocó volverse a aprender ese tema. Entonces, el cuento va, digamos, empieza con los griegos y hay que ver en las que están los griegos ahorita, precisamente por todo el tema entre soberanía, supervivencia y compromiso con la Unión Europea, que los está despedazando a ellos. Entonces empezaron con este pueblo y esa primera democracia tiene la idea más importante, la más importante de todas de la democracia griega, es que hay una sociedad que pueda funcionar por consenso. Eso es absolutamente revolucionario de parte de ellos, porque normalmente estábamos trabajando con el concepto de la divinidad. Las grandes civilizaciones y los grandes imperios venían de una filiación directa, en el caso de los egipcios directamente de Horus, a través de la madre Isis y de Horus venía el poder de los faraones. En el caso de los persas también era un caso de divinidad. La mayoría de las culturas tenían ligado el tema de la divinidad con el tema del gobierno y su legitimidad estaba dada por un orden cósmico. Los griegos plantean un orden civil y la legitimidad de la democracia griega está dada en el consenso. Esa es la primera idea, digamos. Ya llegar hasta ahí, eso ya toma una vuelta larga, porque ya es usted empezar a pensar que estamos en capacidad de decidir todos y que no hay entidades superiores per se, divinizadas, cósmicas, que tengan decisiones por encima o por fuera de nosotros y que por lo tanto nosotros somos los que podemos entrar a dirimir. Es una democracia chiquitica, es una democracia, es un club muy pequeño, para muy pocas personas, había que ser ciudadano nacido en Atenas, de padre y madre ateniense, varón. Tenía más condiciones que un tute, pero era una democracia. ¿Sí? Funcionaba dentro del ágora, funcionaba en Atenas y es el germen de una idea impresionante. Además de ahí vienen un montón de cosas. Por ejemplo, las demandas eran temas personales y había un puente, ese todavía existe, donde se ponía una tabla en la cual fulano demandaba al otro de una manera personal y en la tabla ponía a quién y por qué. Por esa razón se entabla una demanda, porque eso se ponía en una tabla, literalmente en el puente. Entonces, los griegos empiezan a desarrollar esta idea de democracia y empiezan a desarrollar la idea del consenso y empiezan a desarrollar un nuevo tipo de legitimidad. Y con eso abren una perspectiva que no existía en el mundo antiguo y que ya después existe la República Romana, basada un poco en esto, y después ya pasamos a la era del imperio.
una vez que pasemos a la era del imperio, ya el tema queda abandonado. Y ya va a quedar abandonado. Ahora, nosotros tenemos consensos a nivel de las tribus, a nivel de los clanes, donde se dan relaciones por consenso. Pero esas relaciones de todas maneras están mediadas por las jerarquías del clan, por la autoridad del clan. ¿Sí? Hay pueblos que han tenido ideas políticas. Los vikingos tenían bastantes sistemas legales igualitarios. Inclusive los hombres y las mujeres también tenían sistemas igualitarios en un sentido de decisiones por consenso políticas, y después eso ya cuando se cristianizan, eso ya se vuelve otra cosa completamente diferente. Pero la idea de la democracia después va a atravesar el tema del imperio. Después de que el imperio romano se acaba, ahí hay otro problema. Como el imperio romano era lo más digamos, el mundo material más importante que se hubiera concebido en su época, lo que siguiera al imperio romano ya no tendría las características de un mundo material, porque después de eso pared. Entonces, después de eso va a haber un orden basado en una teología, porque dice: lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro, porque su reino no es de este mundo. Entonces nos metemos en el tema de la ciudad de Dios y nos metemos en el tema de la ciudad terrestre, de urbs y de civitas, y todo el tema de San Agustín y toda la organización del medioevo, y esto es una teocracia. Ahí volvemos otra vez a un tema en que de todas maneras hay una potestad conferida por Dios directamente a los sacerdotes, y ellos van a conferir van a ser, digamos, intermediarios entre la divinidad y la filigresía cuando se vuelve institución. Los primeros cristianos sí tenían unas relaciones muchísimo más horizontales en las catacumbas, bajo la persecución. Pero cuando esto se institucionaliza, cuando va a monopolizar todo el conocimiento, porque las ciudades desaparecen, después ya cuando vuelan el acueducto romano, desaparece el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente va a durar 1000 años más, pero el imperio romano de Oriente es un imperio divino también. El carácter de los emperadores bizantinos es un carácter divino, mucho más todavía porque tiene toda la influencia de Persia y de Egipto. Entonces, en todo el medioevo prima la teocracia, tanto en Bizancio como en Occidente, como en el Islam, de todas maneras. Entonces, el tema lo vamos a abandonar durante milenios. Durante milenios. Después vienen las ciudades-estados, pero en las ciudades-estados de todas maneras hay unos jerarcas, y en todo caso el papado va a determinar un poder emanado de Dios, y el tema de la confrontación entre el poder del rey y el poder del emperador siempre va a ser un tema en choque, que va a impedir que Italia llegue a ser un Estado nacional, precisamente porque eso no se va a resolver, eso lo viene a resolver Mussolini, curiosamente. Entonces, resulta que esto ahí no tenemos todavía un tema democrático de ninguna manera, tenemos un poder que es el poder del Papa, y poco a poco los reyes vuelven a retomar el tema del derecho divino de los reyes. Cuando se nos empiezan a formar los imperios, como el imperio de España, era no solamente, él era emperador, era rey por Dios, ¿sí? Y el Escorial y España se unifica alrededor de la teología, alrededor de una religión y alrededor de una monarquía. Y alrededor de una gran intolerancia, porque España se convierte en un Estado nacional sobre la expulsión de los moros y de los judíos. Toda la expulsión del mundo árabe, toda la expulsión del mundo judío hecha bajo la orden de conversión o muerte, y aún después bajo la vigilancia de que no hubiera criptojudaísmo. Los moros tenían que regresar a la península, y bajo el exterminio del mundo indígena, que a diferencia de los moros, ellos no venían de ninguna otra parte, eran nomás de ahí. Entonces no había dónde regresar. Entonces eso, digamos, eso es un Estado que se va a montar sobre un germen de intolerancia muy bravo, porque es sobre un discurso único, una religión única, un rey único, un Dios único,
que se va a montar el Estado español, y aunque todos los demás tuvieran de una u otra manera el mismo Dios, como llegó a suceder en el siglo X en el Califato de Córdoba, aunque de todas maneras hubo un tiempo en que se compartía el árabe, el latín y el hebreo, y Maimónides y Averroes llegaron a ser de Córdoba un prodigio de civilización y espiritualidad incomparable, ya después, cuando se forma España como un Estado nacional, se forma otra vez sobre el derecho divino de los reyes. Y ese derecho divino de los reyes también nos va a pasar en Francia y también nos va a pasar en Inglaterra, ya como cabeza de la Iglesia Enrique VIII, por la ruptura que va a tener con el papado, por el tema de Ana Bolena. Entonces, ahí no estamos necesitando la democracia para nada, nadie está interesado en eso, la idea no se vende en ese tiempo. Y después vienen los grandes imperios, y los imperios van a durar un montón de tiempo. Los Habsburgo van a durar 600 años, el imperio turco otomano va a durar desde 1453 hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces el tema queda totalmente olvidado y a nadie se le vuelve a ocurrir el tema en términos universales, hasta que caen todos los imperios después de la Primera Guerra Mundial en un periodo que llamamos la caída de las águilas. Entonces la caída de las águilas es porque todas las grandes dinastías van a terminar los Romanov bajo la revolución bolchevique, las dinastías de China con la república del último emperador, con la república de China, va a terminar el reino de los Habsburgo con el asesinato del archiduque, que era el último de los Habsburgo porque el príncipe se había suicidado y solo quedaba el sobrino, y el sobrino es el que matan en Sarajevo, que desata la Primera Guerra Mundial. Entonces todos los órdenes monárquicos que habían prevalecido durante tanto tiempo, el orden de la Santa Alianza, que había creado a partir del catolicismo y de la persecución a las revoluciones románticas y a la formación de los nuevos estados, todo ese orden se desaparece en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial van a aparecer unas jóvenes repúblicas retomando la idea griega. Hay una cosa con las ideas que a mí no deja de maravillarme: las ideas viajan en el tiempo y van mucho, mucho más allá de las generaciones. Las ideas no se pierden, porque siempre hay alguien capaz de retomar las banderas de una idea. Entonces, las ideas en sí mismas no fracasan, tienen diferentes épocas y diferentes maneras de hacerse presentes. Entonces, el tema de la democracia griega, ya así de abandonado como lo teníamos, ¿cómo se nos va a ocurrir que en los años 20 vamos a retomar la idea del siglo XX? ¿Sí? Cuando la democracia estuvo en el siglo V antes de Cristo. Entonces, después de eso, van a formar unas repúblicas, pero esas repúblicas son muy frágiles. Esas repúblicas son chiquiticas, son como los cuando nacen los terneritos que intentan pararse, así. Porque eso está acompañado de una institucionalidad que hay que poner en práctica. Esa institucionalidad, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de la Ilustración y la sacamos de la Revolución Francesa. Entonces, la Ilustración es como el ejemplo más bravo que podemos citar del poder de las ideas, porque la Ilustración no era sino un movimiento de ideas, eso no era nada más. Era un movimiento que decía, que cuestionaba el absolutismo monárquico. Eso va a oponerse a la idea de que el Estado soy yo, como decía Luis XIV, porque me da la gana y a ver. Porque el problema de que el Estado sea usted es que si usted es un gran gobernante, pues puede que haga cosas fantásticas con Francia. ¡Qué maravilla! Pero si usted es un imbécil y tiene ese montón de poder, ¿qué hacemos con eso? O sea, una gigantesca cantidad de poder en manos de una persona incapaz destruye el destino de un pueblo. Entonces, ya esto a las alturas de Luis XVI y después de la mano de muebles de Luis XV, sí, ya no aguanta. Ya no aguanta, además no aguanta la frivolidad, no aguanta la indolencia, no aguanta el hambre, no aguanta todo lo que llevó a esa revolución. Pero las ideas, lo que están diciendo es, porque el tema de las ideas es que es maravilloso. El tema de las ideas dice, para que exista
una garantía de equilibrio, hay que tener separación de poderes. Porque si una persona es juez y parte, es muy difícil a partir de ahí llegar a poder contrarrestar la opinión de esa persona. Hay que tener un sistema probatorio, porque es que si a usted le pasa como en Escocia, cuando las mujeres eran propiedad de los hombres, si la mujer era acusada de brujería, era porque el hombre le había permitido ser bruja, la metían en el agua, si la mujer se hundía, entonces era inocente, cosa que se ahogaba. Pero si la mujer, por el efecto de la falda de esa época, flotaba, era porque era bruja, la sacaban, la quemaban y quemaban al marido por andarla autorizando a ella a ser bruja. Razón por la cual los maridos le ponían pesos de plomo en las faldas para que se agarra de una vez y mínimamente se salvara la familia, porque si no, desaparecía el clan. Entonces, tenemos que tener un sistema probatorio que no dependa de que se hundan las mujeres o de que a usted no le sangre la lengua o de la tortura. El marqués de Vicaría en el siglo XVI decía que la tortura no hace mejores a los hombres, que los testimonios arrancados bajo tortura no son fiables porque las personas dicen absolutamente lo que necesiten los otros oír con tal de suprimir el dolor, que lo que genera es odio y que eso no ayuda a las sociedades a consolidarse en mejores seres humanos. Eso lo dice en el siglo XVI el marqués de Vicaría, después de presenciar torturas y ejecuciones públicas a manera de espectáculo como se hacían en esa época. Entonces, hay que tener una separación de poderes. La idea es de Montesquieu. La separación de poderes es importantísimo. Hay alguien que tiene que estar encargado solamente de redactar las leyes, otro que tiene que hacerlas cumplir y otro que tiene que generar los castigos una vez que no se cumplan las leyes. Esos castigos van a pasar de ser castigos físicos, como lo cuenta Foucault en toda la historia de Vigilar y Castigar, a ser castigos sobre la libertad del otro. O sea, ya no le arrancan una mano, ya no le dan latigazos o no la apedrean, sino que hay un sistema probatorio y hay una manera de poder garantizar que el daño sea sobre la libertad. En Grecia, la palabra libertad viene de eleuteros, que significa pertenecer a un grupo. La libertad en Grecia era la libertad de vivir en comunidad. No era la libertad de que conmigo no se metan y yo haga lo que se me dé la gana, porque es que si yo hago lo que se me dé la gana y no se meten conmigo, pierdo toda libertad, porque mi libertad solo se entiende en comunidad. Soy libre frente a los otros, es ahí donde ejerzo la libertad. Entonces, en ese momento, vamos a tratar lo que hacemos es que te excluimos de la comunidad humana, tocamos tu libertad, pero no tu integridad personal. Y ahí hay una vuelta sumamente larga para eso. Entonces la idea también que tenía Diderot era que la libertad sin el conocimiento no daba las condiciones para ejercer los derechos. Entonces había que darle a la gente conocimientos para que los derechos tuvieran contenidos. Y para eso hay que publicar, hacer visible para la mayor cantidad de gente posible lo que la humanidad ha acumulado en conocimientos. Por eso se hizo la enciclopedia, ¿sí? Y la enciclopedia, como la concebió Diderot, hoy día es la red, que es la posibilidad de que todo el mundo acceda al conocimiento. Entonces, resulta que todas estas ideas se hicieron, la soberanía basada en el pueblo, una vez más, y no en el derecho divino de los reyes. Ya para la época de Francia y para la época del cuestionamiento a los Borbones, el problema es que estamos bajo el término de la razón. Y la razón es la que va a regir la política y es la que va a regir la vida cotidiana. Entonces, el problema con el derecho divino de los reyes es que ¿dónde tenemos la notaría que diga eso? Usted me va a dar el papelito que dice que Dios a usted lo nombró porque es su voluntad. Bueno, y si yo no creo en ese Dios, por ejemplo, imagínate tú, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, o si yo creo en varios, o a ver, o en ninguno, y tú no tienes una notaría donde mostrarme cuándo Dios se levantó por la mañana con ganas de darte a ti el derecho de gobernarme a mí. Y además porque en la época del derecho divino de los reyes, la vida era del rey.
O sea, el rey sí podía mutilar a la gente. Quien estaba cazando en el bosque del rey podía ser mutilado o podía ser asesinado, porque o el rey le daba mal genio, simplemente le caía a alguien mal. O sea, el rey no necesitaba ninguna razón para nada. El rey podía hacer lo que le diera la gana, porque para eso era rey, y ante el único que tenía que rendir cuentas era ante Dios. El imperio español no era ni siquiera un nombre de la corona, era un nombre de Dios. Era una teología, el régimen que llegó aquí de colonización. Entonces, todo eso lo van a cuestionar en la Revolución Francesa. No, yo no creo que exista tal cosa como un concepto de legitimidad basado en un orden divino que a mí no me consta, porque eso me implica que yo crea en el mismo Dios suyo y que acepte que ese Dios, primero que crea en el mismo Dios, segundo que crea que ese Dios que es el mismo, a usted le dio la posibilidad de gobernar y a mí no. ¿Y por qué no a mí? Sí, o sea, ¿qué lo hace a usted como tan especial? ¿La sangre? ¿Quién bendijo la sangre? ¿Quién bendijo el linaje? Se pone usted a preguntar y se va quedando desde el punto de vista de la razón sin argumentos. Porque ahí ya llegamos a un punto de fe, pero no podemos manejar la política en ese sentido si estamos ahora hablando de la razón como el instrumento de conocimiento y de libertad política para las personas. Entonces, todo este cuestionamiento, cuando ya se dicen los derechos del hombre y del ciudadano, cuando la revolución los postula, entonces Olympia de Gauche dice, bueno, pero entonces toca el derecho de las mujeres, pero no, la decapitan, no se pudo. En ese momento ya llega el régimen del terror, y el régimen del terror va contra todo el mundo, y Olympia muere decapitada. Ese temita quiere decir que más o menos 150 años queda aplazado el derecho de ciudadanía de la mujer. En el caso de Nueva Zelanda e Inglaterra, ¿no? En el de nosotros, que es en 1957, pues imagínate tú, por la decapitada de Olympia, porque si no eso se hubiera podido establecer como un derecho. Primero era un derecho de los propietarios. Estos ciudadanos franceses son varones y son propietarios. O sea que el que no tiene tierras no tiene derecho a votar. Entonces la decisión está determinada por la propiedad. Ahí tenemos un problema muy grave, porque el que no es propietario no vota, y si la propiedad está concentrada en pocas manos, pues en realidad son muy poquitos los que van a votar. Entonces ese tema, pero ya hay derechos del hombre y del ciudadano, y eso no existía antes. Y eso es tan peligroso que a Nariño le va a costar el canazo que le costó solo traducirlos al español. O sea, es un delito de pensamiento y de lengua, traducir los derechos del hombre al español. Y le toca al hombre el canazo que le tocó por eso. Entonces, pero ya existen. O sea, ahí vamos avanzando. Eso tiene compliques, pero ya existe, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea del consenso, tenemos una idea de la participación, tenemos una idea de la separación de poderes, tenemos una idea y de la propiedad, pero todavía nos falta. La idea es cómo se va ampliando el concepto de ciudadano, cómo va abarcando cada vez más instancias de las comunidades humanas.